¿Has escuchado que el Perú tiene muchos millones de dólares en reservas en el BCR y que ese dinero está ocioso y que por lo tanto se puede gastar? Últimamente este tema ha sido tocado por varios candidatos de izquierda, pero ¿realmente ese dinero existe? ¿Está ocioso, como dicen, debajo del colchón? ¿Puede el gobierno de turno utilizarlo? Acompáñame unos minutos a aprender sobre el tema. Efectivamente, el BCR posee varios millones de dólares en reservas. Se estima que actualmente estas pasan los 95.000 millones. Pero comencemos explicando qué es el BCR. El Banco Central de Reservas del Perú, BCR, fue creado en 1922. La idea de su creación era tener una institución que se encargue de la política monetaria interna y la emisión de billetes, es decir, que no se genere inflación ni deflación según la situación económica del país en ese momento. Desde su creación, su fortalecimiento y nivel de respuesta ha sido pobre debido a las crisis internas y externas. Muchos gobiernos han pretendido imponer sus políticas en el BCR. Así es, que el gobierno de turno imponga su política y sus ideas en el BCR no es algo nuevo, sino recordemos el caso del dólar MUC, el dólar vendido a un tipo de cambio fijado por el Estado, que comenzó en 1977, pero reventó a mediados del primer gobierno aprista, con un tipo de cambio muy disparejo al de la realidad, y las reservas despilfarradas en un vano intento por frenar el desastre. También está el tema de la hiperinflación. Durante ese mismo gobierno, el aumento salarial y el gasto público, como obras, programas de subvención y otros, fueron financiados con la famosa maquinita. Es decir, desde el gobierno se ordenó al BCR la impresión de más billetes que no tenían un respaldo real ni un crecimiento económico que lo sustente. Resultado, la 12ª peor hiperinflación de la historia en el mundo, ranking que incluye a varios países devastados por la guerra. Es por esto que en la Constitución del 93, sí, esa que muchos quieren eliminar por completo sin nunca haberla leído, se incluyó la independencia del BCR para evitar casos similares donde el presidente de turno, el Ministerio de Economía y Finanzas o el partido político en gobierno puedan imponer sus ideas. Gracias a esto, la moneda se ha mantenido estable a pesar de las recientes crisis políticas. Ahora, seguro algunos dirán, pero a mí me dijeron que esa independencia venía del 79. ¿Qué dejo los artículos? Capítulo 5, artículos del 83 al 86, mientras que en la Constitución del 79 estaba el BCR presidido por un directorio donde el Poder Ejecutivo, el presidente y el Senado elegían a los miembros. Y bueno, ahí te dejé los datos históricos para que veas cómo en la práctica el gobierno de turno metía mano a voluntad en el BCR con la anterior constitución. ¿Quieres uno más? El caso BCCI. Por el BCCI. Esas relaciones que hoy ponen en mal pie a Alan García se remontan a 1986, cuando el Perú trasladó 270 millones de dólares de sus reservas internacionales a ese banco. En 1986 se decidió trasladar de las reservas aproximadamente 270 millones de dólares a la sede en Panamá del BCCI, supuestamente para protegerla de embargos internacionales. Estas desastrosas medidas llevaron a que luego de terminado el primer gobierno aprista, las reservas desaparecieran. Se estima que eran de menos 100 millones de dólares. Pero ¿qué son realmente las reservas del BCR? Son un conjunto de activos en moneda extranjera que posee el país. Estos se conforman principalmente por dólares estadounidenses y otras monedas fuertes, oro monetario, bonos y valores emitidos por gobiernos o instituciones internacionales, depósitos en bancos del exterior, encaje bancario, que es una parte de depósitos captados por entidades financieras guardados en el BCR para evitar que se presten más allá de sus posibilidades y puedan cumplir sus obligaciones, derechos especiales de giros otorgados por organismos financieros internacionales, entre otros. Como vemos, no solo es dinero en efectivo,
El BCR también participa del mercado económico internacional utilizando estas reservas para comprar bonos, por ejemplo. ¿Y qué es eso? Bueno, los gobiernos estatales, municipales y otras entidades financian parte de su gasto con la emisión de bonos, que son promesas de pago a futuro incluyendo intereses, como un ahorro a plazo fijo, solo que estos suelen darse por montos grandes y a tiempos de espera prolongados. Una vez cumplidos, el gobierno recupera su efectivo más intereses. En otras palabras, por el monto que son los ahorros, el BCR no los invierte en una bodega de esquina y no los guarda bajo el colchón, los invierte a nivel macro en inversiones de poco riesgo, todo esto según modelos y cálculos económicos complejos, no al ojímetro. ¿Para qué sirven las reservas? Las reservas sirven para estabilizar el tipo de cambio. Cuando el dólar sube o baja, habrás escuchado posiblemente que el BCR salió a comprar dólares o a venderlos al mercado. Bueno, esto funciona por la ley de la oferta y la demanda. Cuando un bien es escaso, su precio sube, pero cuando es abundante, su precio baja. El BCR al comprar retira del mercado dólares, aumentando su escasez, haciendo que el dólar aumente su valor, evitando que el dólar se desplome, mientras que al salir al mercado a vender, aumenta la cantidad del bien, haciendo que su precio disminuya, evitando que el dólar se dispare. Obviamente el BCR no lo hace con 100,000 o 1,000,000. Cuando lo hace, interviene con varios millones, los cuales fueron previamente calculados según el nivel de subida o bajada. Nuevamente, no al azar. Esto le da un respaldo a la moneda nacional, fortaleciéndola en imagen tanto ante otros gobiernos como ante inversores privados. Estas reservas también protegen la economía ante periodo de crisis, ayudan al Estado a cumplir obligaciones internacionales, incluso respaldan la emisión de bonos de nuestro propio país, generando estabilidad para inversores, reducen nuestro riesgo país, el cual es un indicador numérico que mide riesgo en el extranjero de invertir aquí. Como vemos, hay muchas funciones del BCR y de las reservas, las cuales tienen que ser manejadas con independencia y cuidado por parte de especialistas y no gente improvisada. Posiblemente a este punto te estés preguntando, pero ¿y a mí qué? ¿En qué me afecta que el tipo de cambio suba o baje? Total, yo no cobro en dólares, no compro en dólares, así que a mí no me afecta el tipo de cambio. Bueno, te lo explico en el siguiente video, pero antes te pido que apoyes la producción de material dando like y compartiendo. Gracias por vernos.